Buenos días, niños. Hoy damos inicio a nuestra segunda clase de la unidad número 2 de lenguaje y comunicación para los quintos básicos. Soy la profesora Lorena González y hoy vamos a ver el lenguaje poético. El objetivo de la clase de hoy es analizar aspectos relevantes de diversos poemas para profundizar su comprensión. Esta clase corresponde al día 7 y 8 de mayo con los quintos A y B y les dejo mi correo que es profesoralorenagonzalez@gmail.com para que me hagan llegar todas las guías que ya han realizado. Bueno, niños, comenzamos entonces con el lenguaje poético. Aquí nos dice que el lenguaje poético se dirige a las emociones, al intelecto y a las creencias del lector. Cuando leemos un poema, el texto activa nuestros sentidos, nos transmite estados de ánimo y crea imágenes en nuestra mente, entre otros efectos. O sea, el lenguaje poético tiene que ver cuando nosotros hacemos lectura de un poema. Recordemos que todo esto tiene que ver con la clase anterior. Recordemos que la clase anterior hicimos lectura de nuestros 6 textos, o sea, nuestros poemas, y hoy comenzamos nuestra segunda clase de la unidad número 2 con también con la poesía, ¿ya? El lenguaje poético, entonces, lo que hace aquí dice que está en lo que está en negrita y en la pantalla, dice que activa nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros al momento de leer un poema nos activa todos nuestros sentimientos, nuestros sentidos, nuestras emociones. También nos dice que nos transmite un estado de ánimo, porque nosotros podemos estar leyendo un poema y el poema a lo mejor puede ser muy triste. Y yo a lo mejor al leer ese poema me va a dar tanta tristeza, a lo mejor el poema tiene que ver, no sé, con la pérdida de alguien, con la pérdida de algún amor o algo muy triste que me va a causar mucha pena y yo al momento de leerlo me va a causar tristeza. O tal vez puede ser un poema muy alegre o muy divertido que yo al momento de leerlo me va a causar mucha alegría, mucha gracia. Y además que al momento de que yo comienzo a leer mis poemas, dice que yo creo imágenes en mi mente, o sea, yo me voy imaginando todo lo que el poema me va contando. Yo cierro mis ojitos y el poema yo lo voy leyendo, ¿cierto? Y a medida que, o me lo van contando, yo lo voy escuchando y yo cierro mis ojitos y comienzo a imaginar todo lo que ahí me va diciendo el poema. Nos transporta hacia otro lugar, ¿ya? Ese es el lenguaje poético, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y con todo lo que tenemos en nuestra cabecita. Acá tengo un esquema del lenguaje poético. Y aquí nos dice entonces lenguaje poético, y el lenguaje poético dice, nos decía que activa los sentimientos del lector, o sea, de la persona que está leyendo este poema, nos activa todos nuestros sentidos que tenemos, todos, 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 ¿ya? Como les comentaba anteriormente. Nos transmite estados de ánimo y provoca muchas emociones, como les decía, tristeza, alegría, diversión, todas nuestras emociones nos puede causar un poema. A lo mejor dentro de un poema pueden haber muchas emociones, ya sea pueden haber tristezas, alegrías, desesperación, susto, puede haber de todo. Y dice que nos crea imágenes mentales, o sea, al momento de que yo voy leyendo, voy imaginando todo lo que leo. El lenguaje poético también dice que apela a un segundo significado, es decir, no es literal. Por eso las imágenes poéticas pueden ser interpretadas según los conocimientos y experiencias de cada lector y que puede también apoyarse en la investigación. La interpretación, sin embargo, debe basarse en lo que dicen las palabras del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que apela a un segundo significado. Quiere decir que no es literal, que no es algo certero, no es que yo digo esto es así, ¿ya? No, el lenguaje poético nos da para que pueda, como esto tiene que ver todo con nuestros sentimientos y nuestra imaginación, quiere decir que a lo mejor yo puedo imaginar una cosa, pero la persona otra persona leyó el mismo poema, pero puede imaginar otra cosa, ¿ya? Eso nos quiere decir que no es literal, que puede ser interpretada de acuerdo a lo que yo sé, a lo que yo creo, a los conocimientos de cada persona. Es interpretada de distintas formas. Eh, Así es que no es literal, cada uno puede interpretar cosas distintas de un mismo poema. Dentro también
de nuestro género lírico, de nuestro lenguaje ya sea poético, encontramos también nuestras figuras literarias. Las figuras literarias, en los poemas podemos encontrar una gran variedad de recursos expresivos que el autor utiliza para decir las cosas de una forma bella. Para eso hay dos figuras literarias clave en los poemas y en los que leímos anteriormente, que son la personificación y la comparación. ¿Ya? O sea, aquí nos dice eh, que la persona que no está escribiendo este poema necesita recurrir a varias cosas para expresar nuestro poema, y dentro de eso son nuestras figuras literarias. Y las más utilizadas en los textos que ustedes leyeron anteriormente es la figura literaria de la comparación y de la personificación, que las vamos a ver ahora. ¿Ya? Acá tenemos nuestras dos figuras literarias. Figura número uno, que es la personificación. ¿En qué consiste la personificación? Dar cualidades y características propias del ser humano a animales o seres inanimados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le pongo cualidad a algo que está vivo o a algo que no tiene vida, o a un humano o a un animal. ¿Ya? Yo personifico, le doy vida a algo que no lo tiene. Acá hay un ejemplo, dice, mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Aquí le está dando una personificación, le está dando vida a las hojas, porque nos dice que las hojas están cantando. Y luego tenemos la comparación, que dice comparar dos términos asimilando uno al otro. En general se introduce con la palabra como. La comparación compara una cosa con otra. ¿Ya? Y cuando yo como sé que hay una figura literaria que es la comparación, es porque aparece la palabra como. Acá en el ejemplo dice, como la luna era blanca. ¿Ya? O sea, ahí está comparando, haciendo una comparación porque ahí encontramos la palabra como. ¿Ya? Ahora, niños, vamos, les voy a comentar un poquito acerca de la guía que ustedes van a tener que realizar después de este PPT que vieron. Esta es nuestra guía de trabajo número 10. ¿Ya? Que es del lenguaje poético. Ahí dice, lee atenta y comprensivamente las actividades que ahí aparecen y luego debe responder, y esta guía se realizará el día jueves 7 de mayo para quinto A y viernes 8 de mayo para el quinto B. Y pueden revisar muchas veces el PPT para que les quede más claro. Ahí aparece el objetivo que yo les comenté al inicio del PPT. Todas nuestras páginas, nuestras hojas están enumeradas, ¿cierto? Y aquí comenzamos con nuestras actividades. Dice, lo que imaginaste y comprendiste al leer los poemas de la guía anterior, o sea, los 6 poemas que leímos anteriormente, surgió a partir de dos fuentes relacionadas, el lenguaje poético y tu experiencia. Uno, para repasar tus aprendizajes, reflexiona, piensa sobre las siguientes preguntas que vienen a continuación. A. Al leer, ¿cómo reconoces cuando un texto es un poema? Tú cuando estás leyendo un texto, ¿cómo sabes que es un poema? Nosotros ya tenemos varias ya actividades que hicimos anteriormente que nos va a llevar a reconocer lo que es un poema. Entonces yo voy a estar leyendo un texto. ¿Cómo yo sé entonces que es un poema? Lo escribo ahí. La B dice, ¿crees que podrías reconocer un poema al escucharlo? ¿Cómo lo podrías identificar? O sea, si tú estás leyendo un texto, yo te leo un texto, ¿cómo vas a saber tú que es un poema? Eso yo también expliqué, que los poemas se podían diferenciar, ¿cierto? En alguna manera, de alguna manera ahí que yo les comenté en el PPT de la clase anterior para que lo revisen, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podrías identificar? La letra C dice, ¿qué crees que es el lenguaje poético? Tú lo puedes responder porque ya viste el PPT, ¿ya? ¿Qué crees tú con tus palabras que lo que es el lenguaje poético? ¿Qué diferencias tiene con otras formas de usar el lenguaje? O sea, dice, fomenta a partir de los poemas que leíste en la guía anterior. Aquí nos pregunta, ¿qué crees tú que es el lenguaje poético? ¿Y qué se diferencia el lenguaje poético entre como yo hablo diariamente? ¿O son similares? ¿O se diferencian mucho? Ahí tú lo vas a ir escribiendo, ¿ya? Dice, eh, relee el poema Faroles que aparece en la página 4 de la guía anterior y responde las siguientes preguntas. ¿Qué imagen es la primera que a ti se te viene a la mente con ese poema, con el poema Faroles?
Dibuja y subraya los versos que crees tú que te provocan, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú vas a ir a la guía anterior, vas a leer nuevamente el poema Faroles, que ahí aparece, y vas a tener que, primero en ese espacio que está aquí, en este cuadrito, vas a tener que dibujar y además subrayar los versos, ¿ya? Subrayar los versos que se te vienen a la mente, porque aquí dice que tú al leer ese poema, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué te imaginas tú al momento de leer el poema Faroles? Tú lo dibujas aquí y además de dibujarlo, lo vas a subrayar, ¿ya? Luego dice, en el poema se relaciona la luz con la alegría. ¿En qué se puede parecer un elemento físico como la luz y una emoción como la alegría? Ya, tienes que describirlo. ¿En qué crees tú que, de acuerdo a lo que leíste en el poema, se puede parecer la luz con la alegría? Luego dice, haz una lista con 4 elementos, acciones o sensaciones que en tu opinión se puedan relacionar con alegría, como por ejemplo cantar. Yo te dejo aquí la palabra alegría y si tú escuchas la palabra alegría, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Con qué tú puedes asociar o asimilar la palabra alegría? Ahí tienes esos 3 espacios para que puedas escribir, si yo te digo alegría, ¿qué se te viene a la cabeza? Y tú lo escribes. Y la número 3 dice, a partir de tu experiencia, analiza algunos versos de los poemas leídos en la guía anterior y completa el siguiente esquema. Puedes escribir o puedes dibujar en los espacios que aparecen ahí en blanco. ¿Qué dice? ¿Qué imagen? ¿Qué imaginé o recordé? ¿Qué idea o sentimiento sugiere? Aquí hay 3 versos, 3, perdón, estrofas con versos, ¿cierto? Una, 2, 3 de distintos poemas que vimos las clases anteriores. ¿Ya? Entonces aquí te dice, ¿qué dice? Aquí nos explica todo lo que dice. Y luego dice, ¿qué imaginé o recordé con, por ejemplo, yo digo, a paso de hormiga llevaron la carga que así repartida se puso liviana. Al leer yo estos versos que están aquí, ¿qué imaginé o recordé? ¿Lo puedo escribir o lo puedo dibujar? Luego dice, ¿qué idea o sentimiento sugiere? ¿Qué te sugiere esto? ¿Qué sentimiento te evoca, te da a ti? Ya al leer estos versos, tú lo puedes dibujar o lo puedes escribir y así con los otros que están ahí abajo. Luego nos dice, lee el siguiente poema y luego realiza las actividades. El poema se llama El papagayo y es de Gabriela Mistral. Tú debes leerlo, debes fijarte muy bien porque hay una palabra que está subrayada en negrilla ahí y va a haber una pregunta referente a eso. Nos dice, ¿qué imágenes le sugiere la lectura del poema? Elige un fragmento y dibuja en el cuaderno lo que tú imaginas. ¿Ya? O sea, ¿qué imágenes a ti te sugiere ese poema que tú leíste? ¿Qué imagen se te viene a la cabeza? Elige un fragmento de ahí y dibuja en tu cuaderno lo que tú imaginas, ¿ya? De lo que tú leíste en ese poema. Luego dice, ¿qué sentidos se activan al leer ese poema? ¿Se activará el olfato, la vista, el oído? ¿Cuál? Y debes subrayar en los versos de ese poema donde tú encuentras a lo mejor el olfato, la vista o el oído, ¿ya? La C dice, ¿qué estado de ánimo sugiere este poema? ¿Estará triste, alegre? ¿Cómo estará? Tienes que escribirlo ahí. Luego dice, subraya la comparación presente en el poema. ¿Y qué significado aporta? La subrayar, recordemos que nosotros vimos las figuras literarias de la personificación y la comparación. Entonces debemos buscar ahí dónde está presente la figura literaria de la comparación en nuestro poema y debemos subrayarla, ¿ya? Y luego al subrayarla yo tengo que escribir qué significado aporta en mí esa figura literaria. La E dice, crea una personificación basándote en el fragmento destacado. Yo le había dicho que había un fragmento destacado, que es este en negrilla que dice, y feo el viento en que pone su voz. ¿Ya? Ese es el que está destacado. Entonces yo debo crear una figura literaria que es la personificación basándome en ese texto que está, en ese verso que está en negrilla. ¿Ya? La F dice, ¿usamos personificaciones o comparaciones en nuestro lenguaje diario? ¿Qué crees tú?
que nosotros usamos o no, comparaciones o personificaciones cuando estamos conversando o hablando con otra persona. Pon atención a tu forma de hablar y pídele ayuda a tu familia para reunir ejemplos. Escribe uno de cada figura literaria, o sea, uno de comparación y uno de personificación que tú utilices a lo mejor en tu vida diaria. ¿Ya? Y ahí damos finalizada nuestra guía número 10. Espero, niños, les haya quedado muy clara la guía. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir a mi correo que aparece al inicio del PPT que nosotros vimos. Les vuelvo a reiterar, niños, envíenme todas las guías que ya tengan realizadas, me las envían al correo porque he recibido muy pocas para que vayamos trabajando. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Cuídense mucho, mucho, mucho y nos vemos pronto. Que estén bien.